Muchas gracias, Señor. Es el pan que el Señor nos envió como alimento. ¡Pueden comerlo! Dios ordenó que cada uno tome lo que cabe en una olla, lo que su familia necesite comer. No más que eso. Sin agua y sin comida. ¡Sin agua! ¡Moisés! ¡Mis hijos tienen ¿Hasta sed! cuándo, Moisés? ¿Hasta cuándo tendremos que aguantar esta angustia? No creo que exista ninguna fuente de agua en esta región. Es imposible continuar sin agua. ¡Eso es cierto! Estamos Tienes que desfalleciendo, responsabilizarte Moisés. por esta falta de previsión. Tenemos sed. No hay agua. ¿Qué vamos a hacer? Al final, ¿Dios está con nosotros o no? ¡Oye, ¿Ya ven? Moisés! ¡Qué falta de respeto! No se preocupa por Dije. nosotros. Escucha a tu siervo, Señor. ¿Qué haré con esta gente? Solo les falta apedrearme. Sigue adelante y lleva contigo a algunos líderes de Israel. Lleva contigo el cayado con el que tocaste las aguas del Nilo. Ahí estaré esperándote sobre la roca en el monte Horeb. Señor, aquí estamos como ordenaste. Toca la roca, Moisés. De ella saldrá el agua y el pueblo tendrá que beber. Alabado sea Dios. ¡Vengan! ¡Es agua! ¡Vengan! Es un milagro. Yo estoy muy contento porque tenemos esta bendición nuevamente de podernos reunir para estudiar la palabra de Dios. Estamos en tu canal Amazing Grace, en el cual estamos estudiando la guía para el estudio de la Biblia para el tercer trimestre de este año 2025, que tiene por título el Éxodo. Ya estamos llegando al final de la lección número 7, que tiene por título El pan y el agua de vida. Y la lección para este viernes 15 de agosto tiene el título de todos los viernes, para estudiar y meditar. Entonces generalmente trae una reflexión de lo que se estudió en la semana y el autor hace unas preguntas específicas. En este día tengo solamente una pregunta que realizo de parte del estudio, de parte de la lectura que hice, pero el resto son las preguntas del autor y finalmente vamos a analizar la parte de la aplicación a la vida, porque recordemos que nada hacemos estudiando la Biblia
si no vamos a aplicar esos principios a nuestra vida. Ya vimos en la semana que la Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice y es el ejemplo práctico que siempre uso, y bueno, y precisamente lo encontramos en el libro de Génesis, por lo cual yo le doy mucha importancia al libro de Génesis, porque de aquí partimos para poder entender el resto de la Biblia. Entonces, en el primer capítulo Dios dice, hágase la luz, y fue la luz. Y así, cada una de las enseñanzas bíblicas es palabra de Dios viva, palabra de Dios creadora. Pero si tomamos este libro únicamente como un libro para adquirir conocimiento, o como les dije en estos días, hojas de papel blanco llenos con letras negras que forman palabras, de esas palabras forman oraciones, las oraciones forman ideas y nos dan un buen conocimiento. Mi amado, es un peligro, porque entonces lo que es para vida se va a transformar en juicio para usted. ¿Okay? Entonces permitamos que la Biblia logre el fin para el cual fue escrita, que fue para la gloria del nombre de Él, y conducirnos en este transitar, en este mundo de pecado y agitación. Entonces, para dar inicio a esta lección el día de hoy, vamos a orar. Oh Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre por siempre. Te damos las gracias, oh Padre, por este día. Gracias te damos por tu bondad, gracias te damos por tu misericordia, gracias te damos por tu amor. Te pedimos perdón por nuestros pecados y que nos limpies de toda maldad. Y clamamos, oh Dios, por tu Santo Espíritu, para que sea Él quien dirija este estudio y esta reunión. Lo decimos sin mérito porque somos pecadores, sino los méritos de tu Santo Hijo Jesús, y con el poder de su gracia y el de su resurrección. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, amados, como les he recomendado siempre, es siempre interesante poder leer la inspiración que dio Dios a la hermana Elena G. de White, profeta del Señor, como ya les he aclarado en varias oportunidades. En esta semana, lo que estudiamos esta semana, el pan y el agua de vida, eso lo hemos reflejado en el capítulo 26 del libro Patriarcas y Profetas, que tiene por título del mar rojo, al Sinaí. Entonces, tiene el compendio de ese capítulo tiene 11 páginas, de la página 263 a la 274, pero les recomiendo que lean todo el capítulo para que se llenen de una riqueza de conocimiento y amplitud de lo que revela la Biblia. Entonces vamos a leer una parte de una cita que no fue dado en la lección, el ataque de los amalecitas, pero aquí está siendo tocado. ¿Okay? Entonces dice así: poco después del incidente con el agua, la nación se enfrentó a un nuevo peligro. Le recomiendo leer Éxodo 17, los versículos 8 al 16. Ahí es donde explica el ataque a los amalecitas. Es más, vamos a leerlo para que tengamos el contexto completo. Son 8 versículos. Éxodo 17, 8 al 16. Y dice así: después vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge algunos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como le dijo Moisés y salió a pelear contra Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía, pero cuando él bajaba su mano, vencía a Amalec. Como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces Jehová dijo a Moisés: escribe esto para que sea recordado en un libro, y di a Josué que borraré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Luego Moisés edificó un altar al que puso por nombre Jehová Nisí, diciendo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová,
Jehová estará en guerra con Amalek de generación en generación. Entonces, bien interesante, amados, como vemos que ya Satanás había sido derrotado por Dios en la representación del faraón que había muerto en el Mar Rojo. Pero sin embargo, el ataque al pueblo de Dios no cesa. Porque recordemos que Satanás sabe que hay una promesa central en la Biblia que fue dada en Génesis 3:15, que cuando esa simiente llegue, le va a aplastar la cabeza. Por más que él va a lograr herirlo, ¿cierto? Pero la cabeza de él va a ser aplastada, promesa que luego es transmitida a usted y a mí como la iglesia del Señor, lo cual da tremendo gozo de saber que vamos a ser partícipe en la obra de la eliminación de la serpiente. No porque usted lo vaya a hacer, porque ni usted ni yo podemos pelear contra Satanás, porque nos vence. El único que puede vencer a Satanás es el que lo ha vencido desde siempre. ¿Que es quién? Nuestro amado y Salvador Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Okay. Entonces, sigamos la lectura. Los amalecitas eran una tribu feroz y belicosa. Los atacaron. Los amalecitas no desconocían el carácter de Dios ni su soberanía, pero en lugar de temerlo se habían empeñado en desdeñar su poder. Las maravillas hechas por Moisés ante los egipcios fueron tema de burla para los amalecitas y se mofaron de los temores de los pueblos circunvecinos. Habían jurado por sus dioses que destruirían a los hebreos de tal manera que ninguno escaparía, y se jactaban de que el Dios de Israel sería impotente para resistirlos. Los israelitas no los habían perjudicado ni amenazado, en ninguna forma habían provocado el ataque. Para manifestar su odio y su desafío a Dios, los amalecitas trataron de destruir al pueblo escogido. Entonces, ¿qué era lo que estaban manifestando estos amalecitas? El desprecio y el odio y el desafío a Dios. Y se manifiesta atacando al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que manifiesta Satanás? Desafía, desdeña y el odio que siente contra Jesús, que Jesús es Dios. Y entonces lo manifiesta como atacando a su pueblo. Sabemos que todas esas cosas que hace el hombre son de inspiración satánica. Él es el que provoca esas acciones en los hombres que se dejan manejar por él. Pero recordemos también que hay solamente dos corrientes en este mundo: Dios o Satanás. Si no sigues a Dios, te está guiando otro. Si el Espíritu Santo no es el que guía tu senda, guía tus pensamientos, guía tu caminar diario, triste decirlo, pero te está guiando, es el enemigo de Dios. Está siendo guiado por Satanás, aunque él te hace creer, pero tú eres bueno, tú no le haces mal a nadie, no tienes por qué someterte a una iglesia ni buscar a ningún Dios, porque tú puedes ser tu propio Dios. La misma mentira del Edén, hermano. Entonces vemos que el carácter de Satanás es el mismo. Así como Dios no cambia, Satanás tampoco cambia, ni sus métodos ni su carácter tampoco. Simplemente él refina sus planes para hacerlos más efectivos. ¿Contra quiénes? Contra nosotros, para causarle daño a quién? Al corazón de Dios. Porque Dios, amado, Dios te ama de tal manera que envió a su Hijo para que muriera en lugar tuyo. Y voy a decir el versículo porque es necesario recordarlo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Señor Jesucristo, amado. Seguimos. Durante mucho tiempo, los de Amalek habían sido pecadores arrogantes y sus crímenes clamaban a Dios exigiendo venganza. Mis amados, vemos situaciones similares en el día de hoy. Vemos gente que se goza en la maldad, que nos hacen clamar al cielo: Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir esto? Ejemplo, los que abusan de los niños. Ejemplo, aquellas personas que son mandatarios de países y tienen esos países sumidos en la miseria, en la persecución y la muerte. ¿Okay? Entonces, vemos que la situación, hermanos, el hombre no cambia. Satanás
lo inspira a hacer lo mismo una y otra vez. Y era lo que pasaba con Amalek. Vuelvo a leer. Durante mucho tiempo habían sido pecadores arrogantes y sus crímenes clavaban a Dios exigiendo venganza. Sin embargo, su misericordia todavía los llamaba al arrepentimiento. Pero cuando cayeron sobre las cansadas e indefensas filas de Israel, sellaron la suerte de su propia nación. Patriarcas y Profetas, esa cita la conseguimos entre las páginas 271 y 272. Esta es una reflexión para nosotros, esta parte inspirada, porque cuántas veces nosotros indicamos y decimos que tal o cual ya merece ser castigado, y nosotros emitimos juicio. Vemos gente que era pecadora contumaz, pero ¿qué hacía Dios? Eran arrogantes, pero sin embargo la misericordia de Dios todavía estaba sobre ellos, llamándolos al arrepentimiento. Entonces, en vez de nosotros emitir juicio, oremos por esas personas. Oremos para ver si ellos aceptan el llamado de Dios. Oremos, y si tenemos la oportunidad de predicarles directamente, hagámoslo. Recordemos que en la historia está llena de personas que fueron malos y nuevamente se arrepintieron, o Dios los movió al arrepentimiento, porque sabemos que nosotros no producimos ningún arrepentimiento, lo hace el Espíritu Santo en usted y en mí, y nosotros cedemos al poder de Dios. Vemos personas como Manasés, vemos personas como Saulo de Tarso, vemos personas como Nabucodonosor, como Ciro. Entonces vemos que personas que hicieron mal a mucha gente, pero aceptaron el llamado de arrepentimiento, y Dios los hizo hombres nuevos. ¿Y por qué no puede hacer lo mismo con cualquier persona que esté actuando de la misma manera hoy día? Entonces, recordemos que nosotros debemos orar por todos, porque Cristo no murió por los que creen en Él nada más. Cristo murió por todos, y Dios le da este aire, el ejercicio que hacemos, respiró por la gracia y la misericordia de Dios. Dios le da eso a justos e injustos. Sale el sol sobre justos y sobre injustos. Llueve sobre justos y sobre injustos. ¿Para qué? Para ver si esa misericordia los lleva al arrepentimiento. Entonces, bueno, terminando la lectura, vamos con las preguntas para dialogar. La primera, reflexiona en el hecho de que Yetro aprendió acerca del Dios verdadero a partir de lo que Dios hizo por su pueblo. Eso lo leímos en la lección el día miércoles, y lo leímos en Éxodo capítulo 18, del 8 al 10, que se maravilló y dijo: ahora conozco a Dios y sé que no hay Dios como Él en todas las naciones, porque Él se engrandeció sobre los que se ensoberbecieron. ¿Ok? Tremendo, y le dio la gloria a Dios. Entonces, por eso la importancia de su testimonio y de mi testimonio. ¿Por qué es válido hoy ese principio? Pregúntate a ti mismo y a tu clase qué tipo de testimonio presenta nuestra iglesia ante el mundo. ¿Qué mensaje damos al mundo acerca de la naturaleza y el carácter de nuestro Dios? Dios, un Dios que es amor, que es puro misericordia, pero no es fuego consumidor. Un Dios que es puro castigo, pura justicia, y es misericordia. Un Dios que predestinó a unos para salvación y a otros no le extendió su gracia y por defecto van a ser perdidos. Un Dios que terminó el plan de salvación en la cruz hace 2000 años, pero que aún mantiene este mundo sumido en el pecado, muerte, desolación y dolor. ¿Qué tipo de Dios presentas? ¿Qué tipo de testimonio das sobre el Dios a quien crees? ¿Es tu Dios el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Si ese es tu Dios, ese es mi Dios, y mi Dios es misericordia y también es fuego consumidor. No tendrá por inocente al culpable, sin embargo extiende su misericordia
a toda la humanidad. Un equilibrio perfecto que nosotros en esta naturaleza caída y falible nunca podremos igualar. Segunda pregunta. Lee nuevamente 1 Corintios 10:4, que decía: y bebían todos la misma bebida espiritual que los seguía, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué debería enseñarnos esto acerca de la antigua herejía sostenida aún por algunos, según la cual el Dios del Antiguo Testamento era vengativo, iracundo e implacable, en contraste con Jesús? ¿Cómo muestra este versículo lo erróneo de esa creencia? Bueno, ya lo acabo de hacer en la pregunta anterior. En el complemento solo traía la pregunta, sino que la amplié: ¿qué tipo de Dios presentas tú? ¿Okay? Tercera pregunta. Vuelve a leer lo que Elena de White escribió acerca de cómo los amalecitas tuvieron la oportunidad de conocer al Dios verdadero. Ellos conocían al Dios verdadero por medio de las cosas que sucedieron en Egipto. Sin embargo, no temieron a Dios, sino que lo tenían por burla. O sea que tomaban el nombre de Dios en vano, totalmente, ¿cierto? Ok, ¿qué lecciones podemos aprender de esto acerca de por qué Dios trajo juicio no solo sobre ellos, sino también sobre muchos grupos humanos de la antigüedad, con la que Dios entró en contacto? Bueno, seguimos con la aplicación a la vida. Entonces dice la primera, Jesús afirmó que Él era el pan de vida, y eso lo leemos en el libro de Juan, capítulo 6, versículos 35 al 48, versículos que leímos el día de ayer, y de verdad que son versículos maravillosos. ¿Cómo podemos tener una relación tan estrecha con Jesucristo al punto del que se convierte en nuestro alimento y bebida de cada día? ¡Wow! Para reflexión. ¿Cómo podemos tener una relación tal con Cristo de que Él sea para nosotros ese alimento y esa bebida que nos sostiene? Recordemos Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segundo, ¿cuándo y cómo deberíamos ayudar a quienes se lamentan las dificultades de la vida? ¿Cuándo no deberíamos escuchar sus quejas? Tremenda esta pregunta. ¿Cuándo y cómo debemos ayudar a quienes se lamentan las dificultades de la vida, y cuándo no deberíamos escuchar quejas? Okay. Tercera, Dios estaba presente en la columna de nube y en la columna de fuego, pero con el tiempo el pueblo dejó de valorar su presencia y la consideró algo habitual. También nosotros podemos no apreciar debidamente algo extraordinario que Dios esté haciendo en nuestro medio. ¿Cómo podemos mantener viva nuestra admiración por el carácter sagrado de Dios y de sus obras? Esto lo exploramos creo que fue en el día martes, ¿verdad? El día lunes, el día martes, de que el pueblo sabía que tenía esa columna de nube, y sin embargo cuando llegaron a Mara, eso fue el día domingo, cuando llegaron a Mara, el pueblo murmuró y dijo que tú nos has conducido hasta aquí, Moisés, y los estaba conduciendo era Dios por medio de la columna de nube y la columna de fuego. Entonces ellos vieron maravillas en Egipto, vieron el mar Rojo abrirse y ya daban las cosas como suyas. Llegaron luego al sitio de las palmeras, de los 12 arroyos y las 70 palmeras, el sitio de plenitud, y ya lo veían como que cuando cayó el maná ya era algo que les pertenecía. Es como nosotros hoy, que les pongo el ejemplo del aire que respiramos. Todos tenemos el aire como algo que está aquí y es nuestro, pero no, amados, usted está respirando porque Dios le ha dado misericordia para que eso sea posible. Si Dios no extendiera la misericordia para hacer eso posible, ya nadie estaría respirando. Estamos vivos porque Cristo murió en la cruz. Cuando nosotros entendemos eso, se enciende la llama de la gratitud en su corazón, entonces la primera parte, la primera aplicación a la vida se hace un poquito más fácil. Agradecido con aquel que dio su vida por mí, que deseo dedicar tiempo con él, porque hay una paradoja que yo he leído por allí, que incluso han hecho memes que dicen que muchos decimos que queremos estar en la eternidad con Cristo, pero hoy no queremos estar ni 5 minutos con Él. ¿Qué te hace pensar que después vas a estar una eternidad con Él si hoy no puedes pasar ni 5 minutos con Él? Eso es incoherente, hermanos.
O sea, si tú quieres pasar tiempo, la eternidad con Cristo, tienes que pasar tiempo con Él hoy. El Espíritu Santo te va a hacer anhelar ese encuentro con Él para que se manifieste en tu segunda venida y morar con Él, que ese es mi anhelo, poder darle ese abrazo a Jesús. Por eso es que este video lo estoy haciendo, porque yo quiero encontrarme con Él. Yo amo a Cristo, porque Él me amó primero. Por eso nos desgastamos, por eso hacemos, por eso decimos, por amor a Él, no para lograr nada de Él. Que si calles de oro, Nueva Jerusalén, que lugar donde no hay llanto, dolor ni clamor, todo eso es bonito. Y por supuesto que lo vamos a apreciar porque es un don que Dios nos va a dar. Lo vamos a anhelar y atesorar en nuestro corazón, claro que sí. Pero eso no es lo que nos mueve el piso. Lo que nos mueve el piso es la gloria de Dios por amor a Cristo. Porque el amor no es una palabra, el amor es una acción. El amor es Dios a través de Cristo. Cuarta aplicación. La visita de Yetro es por excelencia una narración acerca del liderazgo piadoso. Moisés estaba aprendiendo y desarrollando sus habilidades como dirigente. Era un líder centrado en Dios que reconocía la conducción divina en su vida y en la de Israel. También era un oyente excepcional, lleno de gratitud y alabanza hacia Dios. Era un visionario, pero necesitaba aprender a delegar responsabilidades. Era capaz de aprender a pesar de ser un poderoso líder, que le permitía a Moisés estar abierto a nuevas ideas y aceptar que había áreas en las que podía mejorar sin interpretar las críticas constructivas como un ataque personal, ni sentirse amenazado por la sugerencia de su crecimiento. Bueno, amados, porque cuando tenemos el Espíritu de Cristo, recordemos que en Mateo capítulos 11, 28 al 30, Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, cuando el Espíritu de Cristo mora en ti, viene a morar en ti también la humildad de Cristo, la mansedumbre de Cristo. Vemos que la Biblia revela que no había hombre más manso que Moisés en la tierra. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo vivía en él. El Espíritu Santo se manifestaba en él y la humildad de Cristo era manifiesta en él. Entonces, por eso pudo aceptar. Hay cosas aquí que no estoy totalmente de acuerdo porque ponen mucha humanidad en toda esta parte de la aplicación. ¿Okay? Que Moisés debía aprender lo que es liderazgo. No, mi amado. No. Moisés lo que debía aprender era depender de Dios en todo. Eso es todo lo que usted y yo tenemos que aprender. Porque cuando nosotros ponemos nuestro aprendizaje en la obra de Dios, ahí es cuando vienen los problemas. Y de hecho, vi un hermano muy querido que él hace su lección también de la escuela sabática. Estoy hablando de mi amado hermano, el pastor Manuel Ospino, que él hace una interpretación sobre el episodio de Moisés. Y bueno, Dios le dio claridad con respecto al tema, porque aquí hay un silencio, porque vemos que Yetro vino a conocer a Dios por las obras que se hicieron en medio de Egipto, por cómo Dios condujo a su pueblo, cómo sacó a Egipto, por el testimonio de Moisés, lo cual es maravilloso, ¿cierto? Porque él aceptó a Dios y aceptó su revelación. ¿Ok? Entonces, a partir de allí, él le da un consejo. Pero ¿dónde vemos la falla aquí? La misma falla de Josué, y esto es una crítica constructiva, como dice aquí la lección. La misma falla que tuvo Josué después de derribar o de vencer en Jericó, que decidió sin consultar a Dios ir a Ai, dejándose guiar por el consejo de los hombres. No, eso tiene un ejército pequeño, manda 3,000 hombres nada más, ¿para qué vas a ocupar todo el ejército allí? Aquí vemos que Yetro le dio el consejo a Moisés, el orden, el delegar, porque Moisés se estaba desgastando, porque se imaginen juzgar a toda esa gente o ser intermediario en los conflictos de toda esa gente. Ustedes se imaginan el estrés que tenía Moisés. El consejo es bueno, sí, pero Moisés nunca se le ve aquí consultando a Dios si debía seguir ese consejo o no. Entonces, no hay liderazgo que valga,
no hay idea que valga, no hay aporte que valga, si no viene guiado de la mano de Dios. Y antes de aceptarlo, es bueno que usted y yo, como hijos de Dios, preguntemos a Dios: Señor, ¿esto viene de ti? Señor, ¿sigo ese camino? Señor, ¿me meto en ese negocio? Señor, ¿me caso con esta señorita? Señor, ¿estás dirigiendo esta situación? Porque es la única manera de permanecer seguros, amados, bajo la conducción de Dios. El único éxito está garantizado cuando usted dependa de Dios en todo. No es en su liderazgo, no es en su fuerza, no es en sus obras. Si vamos al engaño actual de la nueva era, piénsalo y lo lograrás. La autoestima, que de eso hablamos esta semana también. La autoestima. No. Si no te amas a ti mismo, no puedes amar al prójimo. Falacia, amados. Falacia. Última aplicación. En referencia al milagro del agua que brotó de la roca en Refidim, Pablo afirma que Jesús era la roca. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4. En este relato el pueblo se quejó y puso a prueba al Señor. Eso lo vemos en Éxodo 17:2. En Malaquías 3:10 se nos invita a poner a prueba a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre poner a prueba a Dios en sentido negativo y en sentido positivo? ¿Cómo podemos probar a Dios de manera equivocada? Mi amado, ahí la respuesta es sencilla. La intención de su corazón le da la respuesta. ¿Usted desea una prueba para glorificar a Dios? ¿O usted desea una prueba para glorificarse usted? ¿Cómo probaron ahí en el desierto, en la provocación? Nos trajiste acá para matarnos de sed. ¿Okay? ¿Estaban pensando en qué? ¿Había la necesidad? Claro que sí. ¿Conocía Dios la necesidad? Claro que sí. ¿Había provisto Dios para sus necesidades? Claro que sí. ¿Había necesidad de probar a Dios? Claro que no. ¿Okay? Y si es el ejemplo de Malaquías, dice: poned a Dios a prueba, probadlo en esto, a ver si no abre la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. ¿Por qué? Porque Dios se va a glorificar a través de esa prueba. Ejemplos de pruebas: Ezequías. ¿Cómo sé yo la prueba negativa? Que Dios va a cumplir, que me va a extender los 15 años. Y Dios en su misericordia le permitió escoger lo que deseaba. ¿Quieres que el sol avance 10 grados o quieres que retroceda? Y la jactancia de Ezequías llegue y dice que avance 10 grados es fácil. Ahora que retroceda, eso sería un gran milagro. Un gran milagro, perdón. Entonces, ¿para la gloria de quién? Otro ejemplo, Gedeón. Dios lo llamó para que el pueblo de Israel fuera librado de los madianitas, precisamente. Señor, si eres tú el que me vas a enviar, haz que toda la tierra esté mojada y el vellón esté seco. Amaneció, la tierra mojada, el vellón seco. Señor, no te molestes con tu siervo esta vez y pido otra vez. Ahora es lo contrario, que el vellón esté mojado y la tierra seca. El vellón mojado y la tierra seca. ¿Lo condenó Dios por esa prueba? ¿Os dice la Biblia que tenía una connotación negativa? Para nada. ¿Por qué? Porque lo que Gedeón estaba pidiendo era para la gloria de Dios. Porque cuando el pueblo fuera liberado, un ejército que era como la arena del mar, mucha gente liberada por 300 hombres, ¿quién iba a ser glorificado? Esa es la respuesta básica. Entonces, cuando nosotros tentamos a Dios para imponer nuestra voluntad, es una prueba negativa, dudando de su proceder y de su palabra. Bueno, mi amado, hemos culminado la lección de hoy. Dios te bendiga, Dios te guarda. Recuerda darle
me gusta, compartir, y si aún no te has suscrito, suscríbete a tu canal Amazing Grace para que estos videos te lleguen todos los días y podamos seguir creciendo en conocimiento de la gracia de Dios y en estrechez con Jesús, para que sea Él nuestro pan y nuestra agua, no de cada día, de cada momento, porque separados de Él nada podemos hacer. Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda que no es un eslogan, sino que lo leímos en Hebreos 3, capítulo 7, 8 y capítulo 15. Hebreos capítulo 3, versículos 7, 8 y versículo 15. Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación, y aquí yo le añado, y no seas como el faraón. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi amado. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Aquí estamos, Señor, delante de ti, agradeciéndote una vez más por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia, por tu cuidado, por tu guía, por el aire que respiramos, por el agua que bebemos, por el pan que llevamos a la boca, porque todo eso es posible únicamente porque Cristo murió en la cruz para la gloria de tu nombre. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos de toda maldad y danos más de tu Santo Espíritu. Que sea Él quien grabe esta lección en nuestra mente para que podamos llevarlo a la práctica y así la palabra tuya sean palabras de vida en nuestra vida, que se manifiesten en un testimonio para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, oh Dios, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Esto lo oramos no por mérito, sino en el poder de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado, y recuerda, Cristo viene muy pronto. La venida de Cristo es hoy más inminente que en cualquier etapa de la historia. Es tu derecho a no creerlo, pero es mi deber anunciártelo. Maranata.